Bienvenidos, amantes del misterio. Abróchate el cinturón porque hoy nos sumergimos en algunos de los misterios más fascinantes y sin resolver que existen. Desde los enigmas emocionales, como ¿por qué lloramos?, pasando por el curioso ronroneo de los gatos, hasta el enigmático fenómeno de la timidez de las copas de los árboles, lo estamos explorando todo. Pero esto es solo el comienzo. ¿Alguna vez has oído hablar de Eudoxo de Cícico? ¿O te has preguntado por qué las bicicletas se mantienen erguidas? También te hablaré sobre esto y estaré abordando algunos problemas históricos, como la desaparición de Dorothy Arnold y el inquietante destino de Abigail Williams. Así que siéntate y prepárate para despertar tu curiosidad mientras conocemos juntos estos intrigantes misterios. No olvides suscribirte para profundizar más en lo desconocido. Aquí te dejo 12 misterios sin resolver poco conocidos. ¿Por qué lloramos? Llorar es, por supuesto, una de las experiencias que casi todas las personas hemos tenido en algún momento. Por un lado, el proceso tiene un beneficio fisiológico, ya que ayuda a eliminar la suciedad de los ojos. Sin embargo, su vínculo con las emociones parece ser exclusivo de los humanos, y aún no existe un consenso sobre por qué los humanos han desarrollado este comportamiento en particular, ya que el llanto emocional no tiene un vínculo específico con un beneficio físico. Aunque parece haber algunas diferencias químicas en las lágrimas emocionales, a diferencia de, por ejemplo, las que se derraman al pelar una cebolla, todavía no existe un consenso sobre el beneficio físico que aporta el llanto. Sin embargo, como ocurre con muchos otros procesos, este parece desarrollarse como un mecanismo social. Por ejemplo, podría haberse desarrollado como un medio para alentar a otros a desarrollar empatía o demostrar sumisión, evitando así más violencia. Y debido a que las lágrimas son tan evidentes en la cara, siguen siendo una forma clave para que los humanos comuniquen sus sentimientos a los demás. ¿Por qué ronronean los gatos? Los gatos son conocidos por muchas cosas, pero una de sus características más conocidas es el ronroneo. Si alguna vez has tenido un gato, o te has topado con uno que pertenecía a otra persona, es probable que hayas escuchado este sonido. El lindo rugido que, según la sabiduría predominante, parece indicar la alegría de la pequeña bola de pelos. Sin embargo, también se sabe que los gatos ronronean por otras razones, y algunos incluso lo hacen cuando están asustados. Es más, no todos los felinos pueden hacerlo. De hecho, algunos de los grandes felinos, como leones y tigres, no pueden. Aunque sus motivaciones siguen siendo confusas, la mayoría de los científicos han llegado a creer que los gatos adoptan este comportamiento como un mecanismo calmante. Es más, también hay evidencia de que pueden hacerlo para favorecer el crecimiento óseo, ya que la frecuencia con la que ronronean favorece el nuevo crecimiento del tejido. ¿Qué causa el misterio de la timidez de la corona? En algunos bosques se produce un fenómeno fascinante llamado timidez de la corona, en el que las ramas superiores de los árboles forman una red de huecos que se asemejan a un rompecabezas cuidadosamente elaborado. Los científicos no comprenden completamente este fenómeno, y no ocurre en todos los bosques. Parece ser más común entre árboles de la misma edad y especie. Un estudio realizado por Francis E. Putz y sus colegas sobre los árboles de mangle negro en Costa Rica propuso que estos espacios podrían mantenerse mediante la abrasión de las ramas que se frotan entre sí con el viento, impidiendo un mayor crecimiento donde las ramas se unen. Sin embargo, esta hipótesis de la abrasión no es universalmente aceptada como la única causa de la timidez de la corona. El biólogo Alan Revertus observó niveles similares de timidez de la copa tanto en áreas ventosas como protegidas, lo que sugiere que otros factores también podrían influir. Otra hipótesis de Miguel Franco sugiere que la timidez de la corona puede deberse a que los árboles detectan niveles de luz y dejan de crecer cuando otras ramas están demasiado cerca, lo que reduce la competencia dañina por la luz y otros recursos. A pesar de las diversas teorías, las causas exactas de la timidez de la corona siguen siendo difíciles de alcanzar. Esta compleja interacción ecológica probablemente involucra múltiples factores, lo que ilustra las intrincadas formas en que los árboles interactúan entre sí y con su entorno. La timidez de la corona no solo resalta la naturaleza competitiva de los ecosistemas forestales, sino también sus aspectos cooperativos, sirviendo como una tregua natural entre los árboles vecinos
que compiten por recursos limitados. ¿Qué le pasó a Eudoxo de Cícico? El mundo antiguo estaba más conectado de lo que a menudo pensamos. Incluso antes del surgimiento del Imperio Romano, los antiguos griegos comerciaban con la India. Si bien los marineros de ambos países no podían recorrer todo el camino, a menudo se reunían en los puertos comerciales a lo largo de la costa de Yemen, donde los griegos intercambiaban aromáticos y otros lujos para llevarse a casa. En el año 118 a.C., un marinero indio naufragó en el Mar Rojo y fue llevado a la corte de Ptolomeo, el gobernante griego de Egipto. Con la ayuda del marinero, un explorador griego, Eudoxo de Cícico, realizó el primer viaje registrado para navegar directamente desde Egipto a la India. Hizo el viaje nuevamente en 116 a.C., esta vez navegando sin ayuda. Esto fue importante en la historia del comercio a través del Océano Índico. En unas pocas décadas, el comercio marítimo entre Grecia, Roma y la antigua India había aumentado notablemente. Durante este segundo viaje, se desvió del rumbo y acabó navegando por la costa africana. Mientras estaba ahí, se encontró con un naufragio que, basándose en historias nativas y en el diseño del barco, concluyó que debía provenir de España. Pensó que debía haber viajado alrededor del extremo sur de África. Siempre aventurero, decidió intentar el mismo viaje. Después de llegar por tierra a España, su primer intento fracasó al encontrarse con dificultades a lo largo de la costa marroquí y verse obligado a regresar. Lo intentó de nuevo poco después y nunca regresó. Fue el primer intento registrado de circunnavegar África, una hazaña que no se volvería a intentar hasta 1000 años después. ¿Por qué las bicicletas se mantienen erguidas cuando se mueven? Las bicicletas, como tantos otros medios de transporte, son una característica tan habitual de la vida cotidiana que es fácil darlas por sentado. Después de todo, son una característica básica de la vida moderna y son cada vez más utilizados por quienes desean evitar las molestias y los dolores de cabeza y el impacto ambiental de los automóviles. Sin embargo, quienes las utilizan podrían sorprenderse al saber lo poco que sabe la ciencia sobre el mecanismo que es clave para su uso, cómo se mantienen erguidas cuando se mueven. En este punto, lo único que la mayoría de los científicos saben con certeza es esto: el pedal hace girar el engranaje que hace girar la rueda. La pregunta más persistente es, ¿por qué una bicicleta es lo suficientemente estable como para que, si uno la suelta mientras está en movimiento, continuará hasta que desacelere y caiga de costado? Una teoría sugiere que es la rueda que gira la que da estabilidad a la bicicleta, pero esto no explica por qué la bicicleta permanece equilibrada. Otra propone que la rueda es como la rueda de un carrito de compras, excepto que también se demostró que era en gran medida errónea. Todavía se necesita mucha investigación para explicar este fenómeno, y todo un centro en los Países Bajos está dedicado exactamente a esta investigación. ¿Quién liquidó a Seymour Barmore? En 1868, un investigador privado de Cincinnati, llamado Seymour Barmore, fue llevado a Nashville para una misión inusual del gobernador de Tennessee, William Ganaway Rowland. Después de la Guerra Civil estadounidense, el Ku Klux Klan había estado llevando a cabo actos de terrorismo y crímenes como parte de su resistencia a la reconstrucción. Rowland encargó a Barmore infiltrarse en el Ku Klux Klan y pasar la información a las autoridades. Barmore aceptó la tarea, pero no pasó mucho tiempo antes de que el Klan descubriera que era un topo. Barmore fue secuestrado en un tren por varios miembros del Klan, mantenido cautivo durante la noche y advertido de que retrocediera. Sin embargo, Barmore estaba decidido a terminar su tarea. 2 días después, tomó un tren a Pulaski y se infiltró allí en una reunión secreta del Ku Klux Klan. Luego, procedió a tomar un tren nocturno a Nashville, pero el tren se detuvo abruptamente cerca de Columbia. Más de una docena de miembros del Klan, enmascarados, subieron al vagón de Barmore y lo secuestraron por segunda vez. Esta vez, Barmore sería ahorcado y fusilado varias veces antes de arrojar su cuerpo al río Duke. Se rumoraba que Barmore llevaba un cuaderno que contenía las identidades de varios miembros destacados del Klan de Tennessee, pero desapareció después de su muerte. También se creía que muchos de los miembros de la tripulación del tren de Barmore eran miembros del Klan y se les había advertido que se detuvieran durante su secuestro.
Aunque no había duda de que los miembros del Ku Klux Klan eran responsables del asesinato de Barmore, sus identidades nunca fueron reveladas y nadie fue procesado. ¿Cómo funciona la anestesia? Cualquiera que haya pasado por cualquier tipo de cirugía ha tenido un encuentro con la anestesia. Después de todo, es el fenómeno que ha permitido que tales invasiones del cuerpo sean mucho menos dolorosas que en el pasado. Sin embargo, a pesar de lo común que es la anestesia en la práctica médica, utilizada en todo el mundo miles de veces cada día, todavía no ha habido un consenso científico sobre por qué funciona. Durante algún tiempo se creyó que el proceso afectaba las partes grasas del cerebro, interrumpiendo la actividad neuronal ahí. Ahora se cree que ciertos receptores del cerebro se adhieren al anestésico, lo que provoca una pérdida de sensación y conciencia. Además, los científicos especulan cada vez más que puede haber una variedad de procesos en juego, en lugar de una simple idea que explique todos los demás. ¿Un cartel que muestra un reino perdido? La mayoría de la gente conoce la leyenda del rey Midas. Tenía la capacidad de convertir en oro cualquier cosa que tocara. La habilidad fue una invención de los narradores, pero el rey realmente existió. Hace unos 3000 años gobernó un reino en Anatolia llamado Frigia. Frigia no era el reino perdido, y los investigadores no tenían en mente ninguna civilización desaparecida cuando investigaron un sitio en Turquía en 2019. Mientras trabajaban en Turkmenistán Karaoyuk, un granjero se acercó y les habló de una roca con una escritura divertida. La escritura fue identificada como la lengua luvita del siglo VIII a.C. La piedra contaba una historia extraordinaria. Frigia había sido derrotada y el rey Midas había sido capturado. La piedra celebraba esta victoria y fue tallada por alguien que pertenecía a un reino desconocido, el que había aplastado a Frigia. La historia desconocía este reino rival y actualmente el nombre de esta nación se pierde. La piedra sí nombró a su gobernante, el rey Artapu, que tampoco se sabe nada sobre él. La primera guerra química fue en Dura Europos. En el año 256 a.C. se produjo un intenso enfrentamiento entre romanos y sasánidas. Los combates tuvieron lugar durante el terrible asedio de Dura Europos, en la actual Siria. Los romanos ocuparon la ciudad fronteriza y se enfrentaron a una táctica enemiga que los tomó por sorpresa. Los sasánidas cavaron astutamente túneles debajo del muro exterior de la ciudad, y eso llevó a los romanos a responder con sus propias contraminas. Cuando las fuerzas enemigas finalmente chocaron, los sasánidas tenían preparada una sorpresa devastadora. Encendieron braseros que contenían brea y azufre. Eso creó una nube letal de dióxido de azufre. Dentro del espacio confinado, esta nube tóxica provocó tos, sensación de ardor, dificultad para respirar y edema pulmonar. Al final, se convirtió en una trampa mortal para atacar a los soldados romanos, lo que terminó en tragedia. Las condiciones caóticas de pánico, oscuridad y claustrofobia impidieron a los romanos retirarse de manera organizada. Se informó que el ataque gaseoso se cobró por sí solo la vida de 20 soldados. Eso lo convertiría potencialmente en el caso documentado más antiguo de guerra química en la historia. Lamentablemente, no sabemos mucho más sobre el asedio o sus consecuencias. Si bien los escritos romanos parecen documentar algún tipo de ataque químico, más allá de eso no hay certeza. Los historiadores están casi seguros de que la sorpresa de los sasánidas fue un movimiento pionero en la guerra, pero nunca estaremos completamente seguros. El misterio de la lengua dorada. A principios de 2021, Egipto anunció otro descubrimiento único. En Taposiris Magna se descubrió una momia. No hay nada raro en eso. Egipto está lleno de ellas. Pero esta es la única momia en la historia de la egiptología que luce una lengua artificial hecha de oro. El cadáver de 2000 años es un misterio, dado que no hay otras momias con lenguas doradas ni escritos antiguos que expliquen por qué los embalsamadores pensaron que esto era una buena idea. Solo podemos adivinar el motivo. Algunos han sugerido que la persona podría haber tenido un problema del habla en la vida y necesitar ayuda para hablar con los dioses en el más allá. Pero incluso si esto fuera cierto,
todavía no explica por qué se utilizó oro para crear la lengua. ¿Qué pasó con la heredera perdida Dorothy Arnold? Érase una vez una celebridad que no involucraba la pantalla grande, porque no existía. En aquellos días, las celebridades eran miembros de la realeza, empresarios adinerados o miembros de la alta sociedad, las influencers de su época. Fue en este mundo, en 1885, donde nació la heredera Dorothy Arnold. Dorothy, nacida en una familia privilegiada, fue la heredera estadounidense por excelencia con conexiones con el Mayflower. A pesar de su origen acomodado y su título en literatura, Dorothy se sintió insatisfecha y se embarcó en una carrera de escritora, solo para enfrentarse a un continuo rechazo. El 12 de diciembre de 1910, después de comprar chocolates y encontrarse con una amiga mientras estaba de compras en Nueva York, Dorothy desapareció misteriosamente, provocando un frenesí mediático similar al caso John Bennett Ramsey. A pesar de extensas búsquedas, recompensas y esfuerzos de detectives globales, solo surgieron pistas ambiguas. Una carta que decía «Estoy a salvo», supuestamente escrita por mano de Dorothy, y la afirmación de un joyero de grabarle un anillo de bodas. Ambas pistas finalmente fueron desestimadas y la policía concluyó que no había evidencias de crimen. Las teorías sobre su destino variaron ampliamente, incluida la afirmación descartada de que un convicto se deshizo de su cuerpo para ocultar un aborto ilegal fatal. La teoría más aceptada, sugerida por el abogado de la familia tras el fallecimiento de la madre de Dorothy, postulaba que ella se había quitado la vida debido a sus aspiraciones literarias incumplidas. Su desaparición siguió siendo un misterio cautivador, alimentando la especulación del público y los medios durante años. ¿Qué destino tuvo Abigail? Los juicios de brujas de Salem fueron un capítulo notorio en la América colonial, e incluso hoy siguen envueltos en un velo de misterio, especialmente cuando se trata del destino de Abigail Williams. En 1689, Samuel Parris llegó a Salem, Massachusetts, como nuevo ministro. Lo acompañaron ahí su hija Betty y su prima Abigail. Durante un tiempo la vida fue normal, pero entonces sucesos extraños acosaron a las chicas a principios de 1692. Se descubrió que sufrían convulsiones y hablaban en lenguas. Esto llevó al médico del pueblo a concluir que estaban hechizadas, culpando a la esclava de la familia, Tituba. Las jóvenes la acusaron de enviarlas a una vida de brujería. Ella confesó y rápidamente implicó a 2 mujeres más. La locura aumentó a medida que más chicas presentaban síntomas similares. Pronto, aún más personas enfrentaron acusaciones de brujería. Samuel Parris perdió su trabajo y se fue con Betty, quien pasó a llevar una vida normal. Mientras tanto, Abigail Williams se quedó atrás. Comenzó a desempeñar un papel importante en la ciudad, acusando a 57 personas más de brujería. Sin embargo, después de testificar en junio de 1692, Abigail desapareció de los registros históricos. Nadie volvió a saber de ella. Hoy en día, los expertos sugieren que ella pudo haber actuado mal debido a su posición impotente en la sociedad y buscó control temporal para llamar la atención o la influencia. Otros teorizan que los síntomas mostrados por Abigail y las otras chicas afligidas fueron causados por el ergotismo. Esta es una condición que surge del consumo de centeno infectado con hongos. Los historiadores se preguntan si esto podría haber llevado a su prematura desaparición y por tanto a su posterior disipación de los relatos históricos. Pero nadie lo sabe con seguridad. En lo que respecta a los registros, ella simplemente desapareció. Gracias por acompañarme en este misterioso viaje a través de la historia y la ciencia. Si disfrutaste conociendo estos enigmas, no olvides presionar el botón me gusta y suscribirte para recibir más historias fascinantes. ¿Tienes alguna idea o teoría sobre alguno de los misterios que te presenté hoy? Déjame tu comentario a continuación. Me encantaría escuchar tu opinión. Hasta la próxima. Mantén viva tu curiosidad. Y quién sabe, quizás resuelvas el próximo gran misterio. Nos vemos en el próximo video.